Desde que enviudé, mi vida perdió su brillo. Todo se resumía a despertar, trabajar y volver a casa. Yo, que siempre fui una mujer intensa, pasé a vivir en la sombra de la soledad. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 2000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Una invitación inesperada cambió por completo el rumbo de mi vida. Aquel fin de semana, redescubrí deseos que creía extintos. Una experiencia arrolladora, intensa y prohibida, que todavía hoy me eriza la piel solo de recordarla. Y antes de comenzar este relato íntimo, te dejo una advertencia importante. Quien se quede conmigo hasta el final, encontrará una recomendación especial, preparada con mucho cariño. No tiene relación directa con la historia, pero te garantizo que te va a gustar. Así que, respira hondo, porque lo que voy a contarte ahora es solo el comienzo de un renacimiento lleno de placer e intensidad. Antes de que todo cambiara, yo era una mujer completa. Mi matrimonio estaba lleno de vida, de pasión, de complicidad. No escondía mi deseo. Al contrario, quería a mi esposo todos los días. Era ardiente, atrevida, y no había límites para nuestra intimidad. Nuestras noches eran calientes, llenas de risas, caricias y gemidos. Me sentía viva, deseada, plena. Nada me faltaba, porque además de amor, había fuego. Y ese fuego nos consumía de una forma deliciosa. Solía creer que aquella intensidad duraría para siempre, que nuestras mañanas empezarían con besos, y nuestras noches siempre terminarían entre abrazos apretados. Esa era la vida que yo conocía. Esa era la mujer que yo era, libre, extrovertida, siempre en paz con la vida. Pero el destino me lo arrancó todo de repente, y con ello se llevó la parte más viva de mí. Después de la muerte de mi esposo, todo en mí se derrumbó. Yo, que alegre y llena de energía, pasé a vivir como una sombra de lo que fui. Me cerré al mundo y mi rutina se convirtió en un ciclo sin color, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Los días se arrastraban, idénticos, y la soledad me asfixiaba. Ya no sonreía, no tenía ánimo para salir, ni siquiera para arreglarme. Las personas a mi alrededor lo notaban, pero nadie lograba romper aquella barrera que yo misma había creado. Poco a poco, fui perdiendo hasta mi propia esencia. El fuego que antes me consumía parecía apagado, como si nunca hubiera existido, y en el fondo, creía que jamás volvería a sentir esa llama dentro de mí. Fue una tarde cualquiera en la oficina cuando algo inesperado sucedió. Mi compañera de trabajo, siempre tan animada, notó mi aire decaído y decidió invitarme a pasar el fin de semana en su nueva casa de playa. Hablaba con entusiasmo, describiendo el mar cercano, el aire fresco y lo mucho que yo necesitaba un descanso. Al principio, dudé. Mi mente buscaba excusas. Trabajo, cansancio, el miedo a exponerme, pero en el fondo, algo me decía que tal vez era la oportunidad de volver a respirar. Ella insistió con cariño, asegurándome que sería un fin de semana ligero, sin preocupaciones, solo para relajarnos, y por primera vez en mucho tiempo, me permití decir que sí. Poco imaginaba que aquella simple invitación cambiaría mi vida para siempre. Cuando llegué a la casa de playa, quedé sorprendida por la belleza del lugar. Era amplia, fresca, llena de ventanales, que dejaban entrar la luz del sol e iluminar cada rincón. El sonido lejano del mar se mezclaba con el canto de los pájaros, creando un ambiente acogedor y casi mágico. Mi compañera me recibió con un abrazo cálido y me presentó cada detalle del espacio. Pero fue cuando vi a su esposo que mi corazón se aceleró, alto, de mirada intensa y presencia imponente. Parecía llenar todo el lugar solo con su postura. En ese instante, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí un deseo prohibido nacer de repente, algo que intenté ocultar incluso de mí misma. Mal sabía yo que aquel encuentro sería solo el inicio de una experiencia arrolladora. Al caer la noche, estábamos reunidos en la terraza, conversando y riendo. El ambiente era relajado, pero había algo diferente en el aire. Entre una copa de vino y otra, noté miradas que iban más allá de lo casual. El esposo de mi compañera me observaba con atención,
como si leyera mis pensamientos más íntimos. Las sonrisas eran discretas, pero cargadas de una intensidad difícil de ignorar. Yo desviaba la mirada, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas, pero con cada gesto, con cada acercamiento sutil, la tensión crecía. Era como si un hilo invisible nos conectara, y cuanto más intentaba alejarme mentalmente, más atrapada me sentía en aquel deseo silencioso. Mi amiga parecía notarlo, pero en lugar de incomodarse, sonreía de forma enigmática, como quien guarda un secreto. Conforme avanzaba la noche, me di cuenta de que había más que simples miradas y sonrisas. La complicidad entre mi colega y su esposo era evidente, y poco a poco comenzaron a dejar pequeñas pistas de que algo más atrevido estaba planeado para mí. Mi corazón se aceleraba y una mezcla de miedo y deseo me dominaba. Cada gesto, cada roce accidental de manos parecía ensayado, preparando el terreno para algo que jamás habría imaginado vivir. Fue en ese momento que lo comprendí. Ellos me querían allí como parte de algo nuevo, intenso y prohibido. La tensión sexual era palpable, y mi cuerpo respondía de una forma que yo intentaba disimular. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido esa atracción imposible de ignorar? Cuéntame en los comentarios qué harías en esta situación. Mientras conversábamos en el salón, la tensión se volvió casi insoportable. Entre risas y brindis, sentí el roce de la mano de su esposo sobre la mía de forma deliberada. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Un escalofrío recorrió mi espalda, aunque intenté ignorarlo. Él sonreía de forma casi desafiante, y mi amiga, al notarlo, solo asintió discretamente, como diciendo que todo estaba bien. Aquello me dejó confundida, pero al mismo tiempo, excitada. El juego de miradas y gestos sutiles ya no tenía vuelta atrás. El primer contacto, aunque sutil, abrió una puerta que yo no sabía que existía. La química entre nosotros era eléctrica, imposible de negar, y cada segundo parecía preparar el camino para algo más profundo, más intenso. Dime en los comentarios si alguna vez has sentido una atracción tan fuerte que no pudiste ignorar. La noche ya estaba avanzada cuando el ambiente cambió de forma irrefutable. Su tacto se volvió más audaz, deslizando su mano por mi brazo y provocando escalofríos que no podía controlar. Cada gesto parecía calculado, invitándome a ceder. Mi amiga, sentada a mi lado, sonreía de forma cómplice, animando lo que estaba por venir. La tensión entre los tres era eléctrica. Era imposible negar la atracción que se había instalado. Me sentía simultáneamente nerviosa y excitada, incapaz de resistir la intensidad del momento. Fue el primer paso hacia algo que sobrepasaba cualquier límite que yo había conocido. Un paso que me llevó a entregarme a la experiencia, al deseo prohibido y a la sensación arrolladora de ser deseada por ambos. Después de aquel primer toque, entendí que ya no había marcha atrás. Mi cuerpo reaccionaba a cada gesto de él y mi corazón latía deprisa, dominado por una intensa mezcla de miedo y deseo. Cada mirada cómplice de mi amiga parecía aprobar mi rendición, y eso me hizo ceder aún más. Los besos comenzaron de forma tímida, explorando, probando, y pronto se volvieron más profundos. Me entregué a aquel momento con intensidad, permitiéndome sentir cada caricia, cada respiración compartida. La adrenalina corría por mis venas, volviendo cada gesto más salvaje y excitante. Era una sensación abrumadora, ser deseada, provocada y conquistada por aquellas miradas y caricias. Por primera vez en mucho tiempo, sentía de nuevo la llama que creía haber perdido para siempre. La tensión entre nosotros aumentaba a cada instante. Toques más osados, manos que exploraban sutilmente, y la proximidad física volvían el aire casi irrespirable. Sentía mi cuerpo responder de manera incontrolable. Cada gesto provocaba escalofríos y suspiros involuntarios. Ellos me guiaban con seguridad, y mi entrega se volvía completa. El entorno parecía desvanecerse, quedando solo la intensa sensación de calor y deseo compartido. La química era innegable, y yo no tenía ninguna voluntad de resistir. Cada caricia, cada susurro hacía que mi corazón se disparara. Era imposible negar la intensidad del momento. Una mezcla de placer, curiosidad y emoción que me dejaba completamente vulnerable. Si te está gustando la historia hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. La intimidad finalmente avanzó,
y la tensión acumulada encontró su expresión más intensa. El contacto se volvió profundo, invadiendo mi cuerpo de forma eléctrica. Cada movimiento provocaba gemidos contenidos y escalofríos que recorrían mi piel, dejándome sin aliento. Mi amiga observaba con una sonrisa cómplice, mientras yo me entregaba a la experiencia sin reservas. La conexión entre los tres era arrolladora, y cada instante parecía durar una eternidad. Me sentía viva, deseada y consumida por el placer de una forma que no experimentaba en años. El ambiente parecía desaparecer, quedando solo nosotros, entrelazados en movimientos que mezclaban pasión e intensidad. Era la entrega total, la fusión de cuerpos y emociones que me hacía perder completamente el control. La experiencia se intensificaba a cada instante. Nuestros cuerpos se movían en sintonía, manos explorando, besos intercambiados y respiraciones agitadas que se mezclaban. Me permitía sentir cada caricia, cada provocación, descubriendo nuevas sensaciones que antes me eran desconocidas. Mi amiga participaba de forma envolvente, haciendo todo aún más excitante. La conexión entre los tres era intensa, eléctrica e imposible de ignorar. La mezcla de deseo, curiosidad y placer nos envolvía, creando un clima de intimidad salvaje y abrumadora. Era una entrega completa, sin reservas, donde cada gesto despertaba nuevas emociones. La experiencia no era solo física, sino profundamente emocional, dejando una marca que yo sabía que nunca sería olvidada. Si estuvieras en esta situación, ¿cómo te sentirías? Comenta abajo tu opinión. A cada instante, la intensidad crecía. Movimientos más audaces, respiraciones entrecortadas y gemidos compartidos dominaban el ambiente. Me entregaba totalmente. Cada caricia despertaba olas de placer que recorrían mi cuerpo de forma arrolladora. La complicidad entre los tres era palpable. Cada gesto parecía amplificar el deseo, y la entrega era completa. Me sentía viva, despierta a sensaciones que llevaban mucho tiempo dormidas, consumida por el placer y la adrenalina del momento. Era una danza de cuerpos y emociones, donde cada caricia, cada mirada y cada suspiro nos acercaba aún más. El placer era salvaje, liberador, y yo no tenía intención de resistir. Cada segundo era una explosión de sentimientos y deseo incontrolable. El ápice de la noche llegó de forma arrolladora. Cada toque, cada suspiro, cada movimiento convergía en un punto único de placer. Mi cuerpo entero se rendía a la intensidad del momento, y una oleada de sensaciones se apoderó de mí. Era una fusión de cuerpos y emociones, donde el placer sobrepasaba cualquier límite conocido. Me sentía viva, más despierta que nunca, entregada completamente a la experiencia. La química entre los tres alcanzaba su punto culminante, y cada instante parecía una eternidad de éxtasis. El clímax no fue solo físico, sino también emocional. Fue una explosión de deseo, conexión y libertad que me hizo darme cuenta de cuánto había extrañado vivir así, permitirme sentir, entregarme sin miedo. Después del clímax, el ambiente se volvió más sereno. Nuestros cuerpos sudorosos se acurrucaban, las respiraciones agitadas se mezclaban y caricias suaves sustituían la intensidad anterior. La sensación de entrega total dio paso a la ternura y al refugio. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros tres en ese momento. La conexión que sentimos iba más allá de lo físico. Una mezcla de complicidad, cariño y placer compartido. Me sentí viva de una forma que no había experimentado en mucho tiempo, reconectada con mi propia esencia. La relajación fue tan intensa como el momento anterior, permitiendo que cada emoción fuera absorbida y apreciada en silencio, con miradas y toques gentiles. Si estás siguiendo la historia, aprovecha y haz clic en Me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos momentos intensos. Con los cuerpos aún cerca, nos sentamos y comenzamos a conversar. El silencio cómodo dio paso a risas ligeras y comentarios sobre la intensidad de lo que acababa de suceder. Ellos explicaron que ya habían imaginado incluirme en aquella experiencia, y mi sorpresa se mezclaba con la excitación de haber sido parte. Me sentía valorada y deseada, no solo por el placer físico, sino por la atención y el cuidado que recibía. La complicidad entre los tres crecía con cada palabra, y la confianza permitía que todos fuéramos honestos sobre nuestros deseos. Fue un momento de reflexión y conexión emocional.
me di cuenta de que, más allá del placer, había una nueva dimensión de intimidad que me hacía sentir viva y aceptada. Si estuvieras en esta situación, ¿cómo te sentirías? Comenta abajo tu opinión. A solas por unos minutos, me di cuenta de cuánto me había transformado aquella experiencia. La tristeza de años se mezclaba con la alegría recién descubierta de sentirme viva de nuevo. Mi cuerpo respondía a cada recuerdo, pero lo que más me marcaba era la sensación de libertad y renacimiento. Pensé en cómo, en tan poco tiempo, me permití explorar deseos que creía perdidos para siempre. Sentí que finalmente estaba reconectando con mi esencia, con mi propia sexualidad, mi confianza y mis ganas de vivir plenamente. Fue una reflexión profunda que me demostró que, incluso después del dolor, siempre hay espacio para redescubrir el placer, la pasión y la propia intensidad de la vida. El fin de semana llegaba a su fin y un sentimiento agridulce me invadía. Estaba feliz por haber vivido algo tan intenso, pero al mismo tiempo sabía que sería difícil dejar atrás aquel clima de complicidad. Intercambiamos abrazos cálidos, miradas que guardaban recuerdos y promesas de reencuentros. Ya en el coche, en la carretera, sentía mi corazón aún acelerado, recordando cada caricia, cada gesto, cada suspiro compartido. Era una mezcla de nostalgia anticipada y gratitud por haberme permitido vivir aquella experiencia. Cada gesto, cada recuerdo reforzaba la certeza de que podía vivir plenamente, incluso después de pérdidas profundas. Me di cuenta de que mi sexualidad, mi deseo y mi energía vital seguían presentes, solo que habían estado dormidos por mucho tiempo. Este autodescubrimiento me trajo confianza y ligereza. Finalmente entendí que sentir, explorar y entregarme a lo que me hacía bien era parte esencial de mi felicidad. La vida, a pesar de todo, aún podía ser intensa, llena de colores y sensaciones inolvidables. Comprendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La sensación de estar viva, deseada y conectada conmigo misma y con mis deseos más profundos. Un fin de semana que dejaría huellas que jamás serían borradas. Mientras volvía a casa, mi mente no dejaba de pensar en lo que aquel fin de semana había despertado en mí. No se trataba solo de placer, sino de redescubrirme a mí misma, mi fuerza y mi libertad. Cada recuerdo me hacía sonreír, recordándome que todavía había tanto por vivir y sentir. Comencé a imaginar posibilidades, encuentros futuros, momentos de conexión e intensidad que aún podrían surgir. Me sentía más segura, consciente de que merecía explorar mis deseos y mi propia esencia sin culpa ni miedo. La vida parecía abrirse de nuevo ante mí, con nuevas oportunidades para redescubrir el placer, la pasión y la alegría. Por primera vez en años, sentí que estaba verdaderamente lista para vivir plenamente, con coraje e intensidad. En los días siguientes, me di cuenta de que algo dentro de mí había despertado. La experiencia de aquel fin de semana no era solo un recuerdo de placer, sino un catalizador de autoconocimiento. Redescubrí mi valor, mi sensualidad y las ganas de permitirme sentir intensamente. Cerrando mi narrativa, sentí una ola de gratitud y renovación. Aquel fin de semana me reconectó con mi energía, mi sensualidad y mi capacidad de vivir intensamente. Más que el placer físico, me di cuenta de que redescubrirme a mí misma era el mayor regalo. Aprendí que, incluso después de pérdidas profundas, siempre existe espacio para renacer, explorar nuevos deseos y abrazar la vida con valentía. Me sentí más completa, confiada y despierta a oportunidades que antes ni siquiera imaginaba. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios. Deja en los comentarios tu edad para que pueda conocerte mejor.